Bien, en esta noche hemos querido compartir con alguien a quien consideramos un amigo, alguien que le tenemos mucho respeto, estima, consideración por el ser humano que es y también respetado por la profesión que ejerce y sobre todo la especialidad. A propósito de lo que hemos estado viendo en toda esta semana, mucha gente preocupada en esta semana, pero eso se ha vuelto algo cotidiano luego de la pandemia. Eso ya me corregirá el especialista que yo tengo a mi lado, que es en el ámbito del corazón. Y esta noche, precisamente en este domingo, hemos querido, ahí ya usted en casita, que podamos aprender con el doctor Percio López. Doctor, gracias por venir. Jordi, gracias por la invitación. Sí. Muy gentil, me siento distinguido. Qué bueno. Doctor, lo primero es, ¿por qué estudió medicina? Bueno, ¿por qué estudié medicina? Por un lado, quizá los ancestros. Mi abuela, Armida García de Contreras, era médico. Fue la primera mujer médico graduada en el extranjero. Ella estudió en la Universidad de Louvain, en Bélgica. Lo segundo, vivíamos frente a un gran médico de La Vega, el doctor José Salcedo, mejor conocido como Bullón. Era un gran médico, un hombre de primera, y yo creo que el doctor Salcedo impactó mucho en mí. Y terminé estudiando medicina. Pensé siempre como médico, me gustaba la biología, me gustaba la botánica, todas esas cosas de ciencias biológicas y naturales. Todos los números daban medicina. Pero los médicos no me daban, los números no me daban en la cabeza, no me entraban. No. Ya. En medicina sí me sentía muy bien, pero... Claro. Y se sentía cómodo. Me sentía cómodo en áreas así. ¿Y por qué la especialidad de la cardiología? Eso vino con el tiempo. Primero estudié medicina, después hice la especialidad de medicina interna. Y en el programa en que nos formamos, rotábamos en diferentes subespecialidades de medicina interna. Rotamos en hematología, neumología, nefrología, reumatología, cardiología, gastroenterología. Y así quise ser hematólogo, neumólogo, gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Pero al final del tiempo, ya que hice una reconsideración, pues me decidí por cardiología. Era muy atractiva desde siempre, la fascinación de la auscultación, la fascinación con un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En ese entonces había que hacer diagnósticos bastante precisos. Y a partir de ahí hemos visto una gran evolución en la tecnología en cardiología, en el conocimiento cardiológico. En ese tiempo empezaba a nacer la ecocardiografía. Y con la ecocardiografía, pues fue un gran avance. En aquellos tiempos empezaba la tomografía, con aparatos que duraban 30 segundos para hacer una adquisición. Y ahora tenemos aparatos que en la cuarta parte, ¿no?, en 165 milisegundos, hacen una rotación con 128 cortes. ¡Qué bien! Que ha sido un avance tecnológico impresionante, brutal. Eso me ha tocado vivir. Eso es importante, tener ambos tiempos. Es así. Vivir los dos tiempos y estar vivo para verlo y en salud. Y todavía con la cabeza, creo que está bien todavía puesta. bien bueno. puesta. Doctor, ¿cuáles son los principales retos de un cardiólogo o cardióloga? Son muchos, Jordi. El principal reto es cuidar al individuo que usted tiene enfrente. Porque cuando una persona va con usted, va con el médico, va a buscar la solución a un problema. ¿Sí? Entonces es responsabilidad de uno poder darle respuesta al problema. En segundo lugar, el bienestar de la familia, porque un paciente enfermo repercute sobre la familia. Sí, es cierto. En tercer lugar, debemos pensar en el aspecto de la sociedad, de la nación, de la especie humana, porque un descubrimiento, un buen hallazgo que hace un individuo repercute en gran población. Y por esa razón, cuando usted me invitó aquí a este programa, yo vine con mucho gusto, porque en estas cosas que probablemente hablemos hoy, vamos a tener repercusión sobre muchas personas. Y vamos a tener, de eso se trata. Vamos a tener beneficio que va a ayudar a muchas personas a mejorar su estado. Y es nuestro deseo, el suyo y el mío, de que así sea. Precisamente por eso, para entrar de lleno en la materia, ¿cuáles son los factores que inciden
en los infartos cardíacos y los infartos cerebrovasculares? Bien, ¿qué es un infarto? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un infarto? Cuando le dicen me dio un infarto, sí, pero ¿qué queremos decir con un infarto? Un infarto es cuando una parte de un órgano muere porque no recibe sangre. Las arterias llevan la sangre con oxígeno y nutrientes a los tejidos. Las venas recogen la sangre que ya dejó su oxígeno y nutrientes en los tejidos y lo llevan otra vez al corazón. Es diferente tener arterias y tener venas. Son dos cosas diferentes. Entonces, si se nos... O sea, que puede que ataque tanto venas como arterias. No, los infartos suceden cuando se tapan las arterias. Okay. Se tapa una arteria, entonces ese tejido que recibe sangre de esa arteria muere porque no ha recibido sangre. Eso lo vemos muy en las gangrenas en las piernas. Oh, ya, sí. Por ejemplo, a una persona se le tapa la circulación en una pierna, la pierna le duele, se le pone morada, y si no andan rápido y destapan la arteria, ¿sí?, va a perder la pierna. Eso sucede también mucho, por ejemplo, con los enfermos de diabetes. Claro que sí, ahorita vamos a tocar ese puntito. Ok, perfecto. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un infarto en algo que uno puede ver. Pero un infarto puede ser también en el corazón, y la manifestación de eso es, bueno, dolor de pecho, falta de aire, falla cardíaca o muerte. La tercera parte de las personas que hacen un infarto del corazón mueren en ese instante, hacen muerte. La tercera parte. La tercera parte hace muerte súbita. Wow. Y todos hemos oído la triste historia de alguien que la señora que se acostó con el señor, amanece y el pobre hombre está frío y duro. Murió en algún momento, le dio un infarto, hizo muerte súbita. Oigan, vamos a oír eso, muerte súbita, producida esa muerte súbita por un infarto. Okay. Pero también un infarto puede ser cerebral. ¿Cómo se da ese? Cuando esa persona, estamos aquí hablando bien y de repente yo pierdo el habla. Al rato no puedo mover mi brazo derecho, no puedo mover la pierna. Óyeme, llévame rápido a la clínica para que me saquen el coágulo que tengo en la arteria cerebral media, izquierda, del lado contrario al lado del cuerpo que está fallando. Claro. Sí, eso es un infarto cerebral, pero también el infarto puede ser renal, también el infarto puede ser intestinal, y entonces hablamos de trombosis de las arterias mesentéricas, que son tragedias quirúrgicas. ¿Y cómo se da, simplemente para no tener que explicarlo todos? Porque uno simplemente cuando habla de infarto piensa en el corazón o piensa en la cabeza, ahora más común. Pero cuando se habla de un infarto renal, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Penosamente, bueno, un infarto renal, casi siempre en el caso de los riñones, los infartos dan dolor y sangre en la orina. Okay. Dolor aquí atrás y sangre en la orina. Y eso puede darle una piedra también. Puede darle esos síntomas. Eso le iba a decir. Puede darle esos síntomas, pero ahí entonces tienen que ir donde el médico. Y ahora tenemos la sonografía Doppler. Por medio del Doppler podemos ver si hay flujo en las arterias renales o no. Y si no hay flujo, mira, parece que tiene la arteria renal tapada y pudiera ser que se destape la arteria renal. Pero es difícil que una gente se muera bruscamente porque se le tape una arteria renal. Casi siempre las arterias renales van tapándose poco a poco. O sea, que dan señales. Poco a poco, entonces producen hipertensión. Cuando al riñón le falta sangre, flujo adecuado de sangre, libera una sustancia que se llama renina, porque le me está faltando sangre, pero vamos a subir la presión para que me llegue sangre. Libera renina y por una serie de mecanismos termina subiendo la presión arterial. Doctor, ¿por qué a veces se le dice infarto al miocardio? ¿Es el mismo infarto que conocemos del corazón? Del corazón. Desde luego lo que se muere. ¿Quién está trabajando en el corazón? ¿Quién está necesitando sangre en el corazón? El músculo cardíaco que bombea. ¿Cómo se llama el músculo cardíaco? Miocardio. Músculo, cardio, corazón. Cardio, corazón. Sí, entonces de ahí viene el infarto al miocardio, un infarto en el músculo cardíaco. Pero lo mismo que es un infarto en el corazón. Pero ahí entonces hay que ser más preciso, y ya para los cardiólogos es relevante.
quizá para el paciente no, la localización del infarto, entonces ahí ayuda el electrocardiograma, hay otras medidas para... ¿En qué ayuda saber la localización? ¿Por qué es importante para un cardiólogo? Bueno, ayuda en muchos sentidos, porque hay arterias que son más relevantes que otras. Tenemos dos arterias principales en el corazón, que son la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Pero la arteria coronaria izquierda es una arterita corta de 1 a 2 centímetros de longitud en la mayor parte de las personas. Y habitualmente tiene dos grandes ramas, que son la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Descendente anterior, haga de cuenta que este es mi corazón, la arteria descendente anterior va entre los dos ventrículos, en el tabique que divide los dos ventrículos, y la arteria circunfleja rodea la cara lateral del ventrículo izquierdo. Esas dos nacen del tronco de la arteria coronaria izquierda. Si a usted se le tapa el tronco, lo más probable es que haga muerte súbita y no llegue a la clínica. Wow. ¿Por qué? Porque el 60-70% del músculo cardíaco depende del tronco coronario izquierdo. Entonces tenemos la arteria coronaria derecha, que es una arteria también muy importante, esa irriga. Irriga significa que le lleva la circulación al ventrículo derecho, pero también una parte del sistema de conducción del corazón, que sucede en el 60% de los casos. ¿Y qué importa eso? Bueno, si se le tapa la arteria descendente anterior, que no haga usted muerte súbita, usted va a tener infartos que van a comprometer mucho la función de bomba del corazón. El paciente, si es y depende, no es lo mismo que se tape en el origen, al inicio de la arteria, que se tape distalmente, donde termina. Va a ser, si se tapa aquí arriba, va a ser un infarto masivo. Si se tapa allá abajo, va a ser un infartito que usted va a llegar con mucho dolor, etcétera, etcétera. Va a depender que sea súbito o no, de alguna situación. Por ejemplo, si ya tenía esa arteria tapada, si tenía mucha grasa. ¿Va a depender de ese tipo de cosas o a cualquiera? A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar de una manera u otra. Y eso depende de las características de las personas. No es lo mismo una persona joven que no sea diabético, que tiene sus arterias coronarias bastante bien, entre comillas, porque para que eso suceda, sus arterias coronarias no estaban bien. Pero no tiene una enfermedad... Eso es lo que quería saber. Una enfermedad difusa de las arterias coronarias, que a veces es muy difusa, se está tapando entonces las otras arterias. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de supervivencia. El Señor nos hizo muy bien y nos da herramientas para tratar de sacarnos de abajo, para buscar la alternativa. Y entonces podemos tener circulación colateral. Y luego entonces en una persona de edad puede tener circulación colateral, y por esa circulación colateral un infarto no ser mortal. Cuando un infarto en la misma localización en una persona joven que no tiene desarrollo de circulación colateral puede producirle muerte súbita. Entiendo. Es correcto decir, basado en lo que uno ha visto en los últimos tiempos, muchos jóvenes muriendo de infarto, o es que ahora, por la propensión de las redes sociales, uno se entera más que antes y uno cree que hay muchos jóvenes muriendo de infarto. ¿Cuál es la realidad? Bien. Muerte súbita es una cosa, y mucha gente hace muerte súbita por diferentes causas. Hacemos muerte súbita por diferentes causas. Después de los 35 años, esas personas, cuando ya pasamos de 35 años, la causa más común de muerte súbita es la ateroesclerosis. Anote ese nombrecito porque ahorita hablemos de la prevención de la ateroesclerosis. En personas mayores de 35 años, la principal causa de muerte súbita es la ateroesclerosis coronaria. Se tapó la arteria coronaria, se le rompió una arteria coronaria, se formó un coágulo, se tapó y tenemos el infarto y amaneció duro el pobre hombre, pero también que estaba él y ayer estaba comiéndose unos chicharrones ahí y se murió. Pero antes de los 35 años hay otras causas de muerte súbita que tienen que ver principalmente con trasfondos, principalmente, no exclusivamente,
con alteraciones eléctricas del corazón. Alteraciones eléctricas de nacimiento, congénitas. Ya. Porque el corazón es una máquina que genera electricidad. Esa electricidad que en cada latido, y esa electricidad es la que vemos en el electrocardiograma, Sí. ¿sí? Esa electricidad hace que pase calcio al interior de las células y unas fibritas que forman el músculo, que tienen que las células miocárdicas y también el músculo esquelético que nos permite hacer la contracción, es porque pasa calcio y eso permite que una fibra jale a la otra y se acortan. Ya. Y ahí viene la contracción. La fricción. Gracias al paso de calcio al interior de la célula. Pero ese paso de calcio que es muy regulado, hay muchos canales iónicos. El calcio es un ion, el sodio es un ion, el potasio es un ion, el magnesio son iones, son sustancias químicas libres, por eso se llaman iones, y el balance de esos iones permite que el músculo cardíaco, que las células cardíacas tengan gradiente eléctrico en la membrana. Tenemos una membrana, de aquí para allá es positivo, de allá para acá es negativo, viene la descarga eléctrica, se invierte, ahí se abren los canales de calcio, entre el calcio viene la contracción, pero el corazón tiene métodos, mecanismos para que esos iones que se metieron salgan y los que salieron se metan. Entonces en el joven que menos de 35. Entonces ahí hay un desbalance en los canales iónicos. Ya. Y luego sucede que el sodio, que es muy importante, el potasio, que también es muy importante, o entran muy rápido o salen muy rápido, y eso produce entonces desequilibrio eléctrico en zonas del corazón. Y no solamente desequilibrio, sino también velocidades diferentes de la recuperación eléctrica del corazón. Okay. Velocidades diferentes de la recuperación eléctrica del corazón, de modo tal que yo estoy repolarizado. Yo puedo responder a un estímulo, pero Jordi no está repolarizado. Pero en lo que yo me repolarizo, empieza a repolarizarse Jordi, pero entonces de aquí yo puedo mandar otra vez, crear un movimiento circular eléctrico, ¿sí? Más o menos organizado o muy desorganizado, que eso equivale a un paro cardíaco. Okay. ¿Por qué? Porque necesitamos sincronización en los latidos del corazón. Si usted va a exprimir una naranja, usted coge la naranja y la exprime parejo. Usted no le exprime un lado y después le exprime el otro. No, ahí no va a exprimir nada. Entonces pasa lo mismo al corazón. Para que tengamos un latido efectivo, necesitamos contracción simultánea del corazón. Y si hay una situación congénita, entonces empieza a temblar el corazón. Empieza a temblar el corazón temblando no late, no se vacía, y esa persona ahí quedó muerta. Entonces tenemos cosas que se llaman síndrome de Cute largo, que hay varios subtipos de síndrome de Cute largo. Tenemos una cosa que se llama síndrome de Brugada. Tenemos displasia ritmogénica del ventrículo derecho, etcétera, etcétera. Déjeme eso ahí, para irnos a la pausa. Y entonces, hacerle una pregunta para terminar con la parte de los jóvenes. Eso está muy bien. De los jóvenes, para entonces entrar en otros detalles. Excelente. Estamos conversando con el doctor Percio López, cardiólogo. No se mueva de ahí, que puede pagar por ello. Bien, para aquellos que nos están sintonizando ahora, en este domingo, estamos conversando con el doctor Percio López, cardiólogo. A propósito del tema, y yo sé que mucha gente ha estado curiosa, inquieta, siempre apasionado el corazón, pero yo creo que ahora la gente le atribuye todo a la vacuna o a la pandemia, pero yo creo que hay otros factores más que no necesariamente sean eso. Pero eso lo vamos a hablar con el especialista, porque yo no soy especialista. Doctor, nosotros nos quedamos con el tema de jóvenes menos de 35 años. Ya usted dio en el segmento anterior algunas causas, ¿sí? Pero a los jóvenes de 35 años, otra cosa muy importante, hablamos del aspecto eléctrico en un joven de 35 años. Pero, y el joven deportista que estaba jugando. A eso. Y se cayó en una cancha. Y cayó en una cancha. Hay otra entidad que se llaman, hay algunas entidades, pero en particular, 3 entidades. Una relativamente frecuente, que se llama cardiomiopatía hipertrófica. ¿Qué es eso? Es un engrosamiento anormal de las paredes del corazón. Y
¿Y cómo Pero entonces, para todo lo que usted explicó en el segmento anterior y ha comenzado ahora, ¿tendría entonces que esa persona ir al médico? ¿Haber ido al médico para saberlo? Exactamente. Fíjate, para decir, antes de caer en ese detalle, que es muy importante, en la cardiomiopatía hipertrófica o en otras causas de muerte súbita en atletas, sí. Puede ser también displasia ritmogénica ventrículo derecho, otra cosa que sea eléctrica que se llama taquicardia ventricular catecolaminérgica, un nombre complicado que a Dios gracias no he visto ningún paciente así, o puede ser que esa persona haya nacido con las arterias coronarias anómalas, que tenga nacimiento anómalo de las arterias coronarias. Entonces es diferente. Si usted me llega un joven, bueno, que yo tengo dolor en el pecho, un dolor que me da cuando hago ejercicio y se me quita con el reposo, en un joven yo tengo que pensar en origen, en una malformación congénita de las arterias coronarias. Pero ahora bien, usted es un deportista. Sí. Usted es un deportista, volviendo a la pregunta que usted me hizo. Sí. Usted es un deportista serio, que hace ejercicio con intensidad. Sí. Usted mismo es un hombre que corre. ¿Sí? Y que se corre 21 kilómetros, 42 kilómetros y que va compitiendo con otros. Eso expone al corazón a fuertes demandas. Entonces es correcto que una persona que haga deporte con cierta intensidad vaya al cardiólogo, que lo revisen y por lo menos un electrocardiograma se haga. Por lo menos anual. En la vida. Ok. Antes de usted meterse, no tiene que ser anual. Pero mira, este muchacho lo van a firmar para que juegue fútbol. Estaba jugando aquí con el Cibao Fútbol Club y entonces se lo va a llevar el Barcelona, se lo va a llevar a jugar ahí intensamente. Mire, es prudente que se haga una evaluación cardiovascular y debe incluir por lo menos un electrocardiograma. Los italianos en la evaluación cardiovascular de los atletas incluyen un electrocardiograma por regla. Los norteamericanos dicen que no es necesario porque el riesgo de que eso suceda es muy remoto. Pero ha pasado. Pero pasa. No solamente ha pasado, pasa. Y por esa razón, aunque ellos lo calculan en números, hay que gastar muchísimo en electrocardiograma para justificar identificar a un paciente. Pero entonces, no, un paciente es el 100%. Pero entonces, por ejemplo, doctor, los que nos están viendo, padres, madres, jóvenes, es muy raro que un joven que, por ejemplo, que no tenga que estar practicando, vaya a un cardiólogo, 20 años, 23 años, 24 años. Sin embargo, hemos visto jóvenes, claro, ya usted nos está explicando, pero ¿cómo hacer o cómo determinar que un hijo nuestro que tenga 23, 25, 27, 28 años, ya 28 ya va entrando en cierta edad, pero vaya a un cardiólogo necesariamente? Fíjese, es una pregunta difícil de contestar. Es difícil porque la mayor parte de las personas no hacen deporte de manera competitiva, sino que lo hacen de manera recreacional. Casual. Sí, y por sí, para mantenerse y eso. Correcto, lo hacen por entretenimiento. La mayor parte de los jóvenes que vemos jugando basquetbol en las canchas, jugando pelota, tenis, son jóvenes que lo hacen dicho de otra manera, como aficionados. Sí. Pero si una persona quiere hacer deporte intensamente, de manera profesional, es prudente que lo haga. Y en muchas personas que usted y yo conocemos que quieren ahora irse al maratón, yo me voy un poquito más allá. Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están haciendo maratón ya pasaron de los 35 años. Es cierto, es cierto. ¿Sí? Entonces ahí debemos ser un poquito más cuidadosos. Cautos. Y no es lo mismo un electrocardiograma en una persona en reposo que está feliz de la vida, al electrocardiograma mientras se está ejercitándose intensamente, y ahí debemos recurrir a una prueba de esfuerzo. Y más aún, si esa persona es muy competitiva, yo hasta le hago un ecocardiograma para ver cómo está el grosor de las paredes del corazón, para descartar esa posibilidad que le mencionaba hace un momentito de cardiomiopatía hipertrófica, que se puede detectar mediante un ecocardiograma. Hay datos en el electrocardiograma no es lo mismo que el ecocardiograma. ¿Cuál es la diferencia? El electrocardiograma es un aspecto eléctrico, las rayitas que vemos en el papel. En el ecocardiograma están moviendo imágenes con el grosor de las paredes. Pero el aumento del grosor de una pared, eso también con frecuencia se manifiesta en el electrocardiograma. Muy comprendido. Si yo tengo un electrocardiograma completamente normal, lo más probable es que no tenga esa persona nada. Pero es una persona que está muy competitiva, un grupito de gente que va ahora para el maratón de Chicago, otros que van para el maratón de Berlín, otros que se van para el maratón de Londres, que van a hacer locura corriendo. Mira, pues yo prefiero hacer todo. Claro. Y qué buena recomendación. Y estar
bien tranquilos todos. Doctor, hace poco salió, a raíz del deceso de algunos jóvenes, de personas jóvenes, vamos a decir de 35, 37 años, de mujeres principalmente, y la Sociedad de Cardiología emitió un comunicado. ¿Qué le pareció? Recuérdame un poquito. La Sociedad de Cardiología emitió un comunicado llamando a la población a que se cuidara, a que tomara en consideración, por ejemplo, si usted es diabético o si usted tiene problemas precisamente con las arterias, con la arteriosclerosis, ese tipo de cosas. Es que precisamente hay dos comunicados en los cuales ha hecho énfasis la Sociedad de Cardiología. Uno se refería al aspecto de la muerte súbita en jóvenes, que es algo totalmente diferente. Yo me refería al último que salió. Yo no había visto eso. Otro se refiere a la prevención cardiovascular. Correcto. Entonces, en prevención cardiovascular, ahí tenemos 3 prevenciones cardiovasculares. ¿Cuáles serían? Una es la prevención del paciente que le dio un infarto. Me dio un infarto. Sí. A don Josecito, que tiene 60 años, le dio un infarto. Y entonces, bueno, ya don Josecito tuvo un evento, entonces yo voy a hacer una prevención secundaria. Tengo que bajarle muy bien el colesterol a don Josecito, tengo que bajarle muy bien la presión a don Josecito, controlar su azúcar. Una serie de factores con don Josecito que tengo que hacer. Eso se llama prevención secundaria. Pero ¿qué sucede, Jordi? Usted tendrá que dar por los 50, 60. Yo ya pasé de los 60. No le ha pasado nada a usted, a mí no me ha pasado nada. Pero estamos tomando medidas para evitar que nos pase lo de don Josecito. Entonces nosotros estamos haciendo prevención primaria. No fumamos, ¿sí? Mantenemos normal nuestra presión arterial. Mantenemos en cifras adecuadas nuestro colesterol, y una cifra adecuada de colesterol malo, del colesterol LDL, es que esté en menos de 115. Mantenemos cifras de presión arterial adecuadas, cifras del azúcar adecuadas, ¿sí? Hacemos ejercicios 5 o 6 veces a la semana, por lo menos 30 minutos al día. Evitamos el cigarrillo o vape o la juca, ¿sí? O que nos fumen al lado, a como dé lugar, y tratamos de dormir de 7 a 9 horas diarias. Ahí estamos hablando, se me puede escapar algo si me excusan, pero estamos hablando de prevención primaria. Hay 8 pilares de la prevención primaria que creo que enumeré, ahora me pudo haber faltado alguno. Entonces estamos hablando de prevención primaria. Pero ¿qué sucede? La prevención primaria no es a los 50 años, no es a los 35 años. ¿Cuántas personas de 40 años, 45 años han muerto súbitamente, han hecho infartos, ha habido que operarlo del corazón, ha habido que ponerle stents en su corazón? Pero esas personas no se enfermaron hace un año. Empezamos entonces a hablar de la otra prevención, la tercera, que debe ser la primera, que se llama prevención primordial. ¿En qué consiste la prevención primordial? Consiste en que a nuestros niños, desde la niñez, empecemos a inculcarle un estilo de vida saludable. Cuidar qué come, cuidar cuánto come, comer con poca sal, hacer ejercicio. Para un adulto, para usted, para mí, con que hagamos 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana, ya está bien. Con eso chequeamos la tarjeta. No quiere decir que para usted entrenarse para el maratón es suficiente. No, yo sé. No me lo diga a mí. O para 10 kilómetros, que yo corra una hora a lo mejor, no es suficiente. Sí, sino que necesitamos, si queremos entrenar, más ejercicio de ahí. Pero en un joven, en un niño, necesitan un nivel mayor de ejercicio. Un joven, por ejemplo, necesita 1 o 2 horas diarias de ejercicio. Eso debemos inculcárselo a nuestros niños. Debemos inculcarles comer correctamente, comer más frutas, más vegetales, comer más granos, comer menos grasa, menos cosas fritas, cuidarnos de las carnes, seleccionar mejor, tratar de usar carne de aves, más pescado, no usar carnes grasosas. ¿Sí? Vamos a comer pollo, vamos a quitarle el cuerito antes de cocinarlo. ¿Qué quiere decir? Que eso se puede ir construyendo a través de la vida de la persona. Debe ser así, porque en la guerra de Vietnam,
que mandaron muchos jóvenes norteamericanos para allá y morían de 18, 19 años. Oh, sorpresa, cuando les hacían las autopsias, veían que las arterias coronarias de esos muchachos jóvenes, fuertes, corpulentos, ya tenían placas de colesterol. Wow. Es decir, que desde la juventud, desde la adolescencia, se construye el cuerpo. Ahí empieza. Ya cuando a los 40 años queremos empezar a tomar medidas, puede que ya sea tarde. Por eso hablamos de prevención primordial. Papá, no le fume a los hijos adentro de la casa. Ya. Mamá, no le fume a los hijos. Sí, no les ponga mantequilla en los sándwiches. Trate de, en fin, una serie de medidas que hay que empezar desde la niñez y sobre todo el ejercicio, la dieta sana, descanso adecuado. Menos comida rápida. Menos comida rápida, que eso sea la excepción y no la regla. Y no la regla. Doctor, 2 preguntas en una, Sí, señor. porque el tiempo va avanzando. ¿Qué es una angina de pecho? Y usted me habló ahorita de la arteriosclerosis, que se lo recordara. Sí. Ambas. Ambas. Angina de pecho. Angina de pecho es el dolor del corazón. Dolor del corazón. Dolor del corazón, angina de pecho. Eso es lo mismo que dice, dolor, tengo un dolor en el pecho. Ahí vamos. Dolor del corazón, porque hay dolor también de la piel, hay dolor de los huesos, hay dolor de los nervios, hay dolor de los músculos. Pero si usted tiene dolor que aparece cuando usted camina, cuando está bailando, cuando usted hace ejercicio físico, cuando tiene relaciones sexuales, Sí. dolor que le da en el centro del pecho, que a lo mejor le corre al cuello, le corre a la mandíbula, que le puede correr a cualquiera de los dos brazos. Esos son los como primeros pasos de un infarto. Sí, señor. Ah. No de un infarto, de angina. Ah, ya. De angina, Que porque son diferentes. es diferente. Es parte de es un continuo, es un proceso. Yo le hago una pregunta le hago esa pregunta porque hay una persona que conozco que se le empezó como a dormir el brazo. Después aquí fue a buscar tiene un libro de medicina, no es médico, para saber si era un infarto que le estaba dando. Mejor se hubiera ido al médico Claro. y no pierda tiempo leyendo. Claro. Pero entonces ese dolor, angina, característicamente se alivia cuando la persona descansa. Ah. Descanso, me paré, yo estaba corriendo, me dio dolor en el pecho, me paré y se me quitó. Y volví a correr. Pero eso no es un llamado. Ahí voy. Volví a correr, me dio el dolor. Sí, eso se llama angina clásica. Ya. Hago cierto esfuerzo, me da el dolor, descanso y se me quita. Eso es lo característico de la angina. Y es un dolor que viene de adentro, viene de una víscera, que es el corazón. Sí. Es un dolor que no puede localizarse porque es un dolor visceral. Ahora bien, cuando usted ve que dice a una persona, mire, dolor, a mí me está doliendo aquí. Eso es punto del corazón, ¿verdad? No. Eso es dolor porque es tan preciso. Lo más probable es que sea de la pared del tórax y no del corazón. Y no del corazón. Ya. Porque tenemos un dolor somático, un dolor de nuestro cuerpo. Así le llamamos en medicina. Y hay otra cosa que es el dolor de las vísceras. Cuando a usted le duele el estómago, usted le da, me duele aquí. Usted no dice, me duele aquí, no. Usted hace así con la mano, me duele la boca, el estómago. Ya. Y el que le duele la vesícula, que le duele la vesícula, dice, ay, yo tengo un dolor aquí. Y No dice un dolor aquí, no. Dice así, señala un área. Ya. Y así es el dolor del corazón. Y el caso de la arteriosclerosis en Ahora bien, la angina de pecho viene porque las arterias del corazón, esos tubitos, empiezan a taparse con el depósito de colesterol. Ya. Ese depósito de colesterol es parte de la aterosclerosis. ¿Por qué parte? Porque cuando el colesterol empieza a meterse debajo de la capa interna de la arteria, Sí. ¿sí? Eso produce una reacción inflamatoria en la arteria y se meten entonces células inflamatorias abajo de esa capa que recubre, que recubre por dentro de la arteria. Esa capa se llama el endotelio. Se meten por debajo del endotelio porque van a comer el colesterol que ahí se ha depositado. Ya. Pero comen tanto colesterol que no pueden salir de ahí, acumulan colesterol, se mueren de la hartura, con el perdón de la expresión, de colesterol que se dieron, y ahí entonces esas células muertas de tanto colesterol que comieron, Sí. empiezan a formar depósitos puros de colesterol en la placa arterial. Wow. Pero esa placa arterial está inflamada. Una placa inflamada es como el que le sale una espinilla en la nariz. Ah. Puede ser que usted no se ponga la mano en la espinilla, pero la espinilla va creciendo, se va inflamando y llega un momento que lo aunque usted no se ponga la mano en la espinilla se le va a romper
Aunque usted no se ponga la mano en la espinilla, ¿por qué? Porque el proceso inflamatorio hizo que se rompa la piel que cubre la espinilla. Lo mismo pasa en las arterias del corazón. El proceso inflamatorio de dentro de la placa la debilita. ¿Y qué va por dentro de la arteria? La sangre. ¿Y cómo va la sangre? La sangre va pasando con cierta velocidad y a la velocidad produce erosión, produce estrés sobre la cubierta del endotelio, pero esa sangre también va a presión y esa sangre no es un flujo continuo, es un flujo pulsátil. Entonces la arteria tiene un golpeteo continuo, una arteria sana no se entera de nada, estamos contentos aquí trabajando muy bien. Dale, yo voy bien. Si es así. Pero cuando usted tiene una placa de colesterol blanda, con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca y con la velocidad del flujo de la sangre, termina rompiéndose. Al romperse, la sangre se coagula en ese sitio porque dice aquí está pasando algo malo, se pegan las plaquetas, viene el proceso de coagulación, tapa la arteria y ya esa zona no recibe sangre y viene el infarto porque se tapó la arteria. Ya, me jodí ahí. Entonces, usted tiene arteriosclerosis que produjo angina o infarto, pero hay veces que para que la arteria se rompa no es necesario que esté muy tapada. Para que usted tenga angina, usted necesita tener un X grado, por lo menos un 70% de obstrucción del diámetro del vaso, un 70% para usted tener angina. Pero para usted infartarse, no necesita tener un 70%, con un 50% que usted tenga, pero una placa de colesterol voluminosa, porque primero empiezan a crecer hacia afuera, a expandirse hacia afuera. Y aunque usted la vea, que no la vea muy estrecha, cuando tiene un cateterismo, usted puede tener una gran placa con mucho colesterol y que sea blanda y se rompa fácilmente. Doctor, con el tiempo contado, en un minuto, ¿hay estadísticas con relación a infartos en el país? Hay estadísticas elementales. Yo no las conozco, Jordi, no quiero hablar en ignorancia, pero empezamos a tener estadísticas. Sí le puedo decir que un 30% de la población dominicana es hipertensa, 30% de personas mayores de 18 años son hipertensas, y que tenemos un 12% de personas diabéticas y que tenemos un índice de obesidad que anda también por un 30% de personas obesas en nuestro país. Es decir, que la carga de riesgo cardiovascular que tenemos en la población dominicana es alta. Tenemos que combatir la obesidad, tenemos que combatir la hipertensión, tenemos que reducir la frecuencia de diabetes, tenemos que reducir el tabaquismo, necesitamos comer bajito de sal para que tengamos menos hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya usted me ha dado la salud para un buen corazón. Está bien. Doctor, gracias. Resultó corto el tiempo. Pero que sea para bien, que la gente nos haga caso, ojalá nos haga caso. Y es fácil decirlo, pero cuando a mí, yo tengo que hacerlo yo, y aquí tengo a mi colega médica, cardiólogo, oye, pero está muy gordito, ¿y cómo le dice al paciente? Mira, hace ejercicio, pero mira, viejo, tú haces ejercicio también. Cumple con la palabra. Empieza contigo. Gracias, doctor. Bien, Jordi. Señores, la verdad que yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos aprendido bastante en un tema que siempre será principal, que siempre habrá que estar atentos con nuestro corazoncito. Y con el doctor Percio López ha sido la verdad que una gran experiencia a través de su enseñanza. Vámonos a la pausa.